El pasado abril, la UNESCO realizó una mesa redonda en París con un tema que tiene en el centro de su agenda: la violencia de género contra mujeres y niñas en el deporte. Una problemática que vuelve a tomar relevancia debido a la próxima celebración de los Juegos Olímpicos y sobre la que datos como el siguiente remarcan su importancia. El 21% de las atletas profesionales aseguran haber sufrido abusos sexuales durante su niñez. Para analizarlo vamos a hablar con Gabriela Ramos, ella es subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Gabriela Ramos, gracias por estar con nosotros aquí esta mañana de France 24. La UNESCO insta a gobiernos, entidades deportivas y organizaciones a invertir para intentar eliminar esta problemática. Pero ¿qué recomendaciones concretas son las que han dado? Bueno, en primer lugar es un tema que se tiene que reconocer y te agradezco la invitación justamente porque no es muy conocido. Sabemos de la violencia contra las mujeres en todos los rubros, en la casa, en la esfera del trabajo, el tema del hostigamiento sexual, pero poco se sabe respecto de esta parte que sufren las atletas y que tiene características pues usualmente marcadas por falta de transparencia, por falta de regulaciones, por falta de conocimiento y por falta de mecanismos de protección de las atletas para que puedan reportar, para que puedan acudir a ciertos lugares en donde se les pueda proteger e incluso de legislaciones, porque mencionas 21% de las atletas han sufrido violencia, pero no todas reportan, entonces puede estar subestimado. Y solo el 25% de las asociaciones en Europa tienen legislaciones y reglas muy claras y muy concretas para combatir este mal. Entonces, la UNESCO está llamando a un plan de acción que vamos a sacar antes de las Olimpiadas en una conferencia que estamos haciendo el 23 y 24 de julio, justamente para que este tema tenga la prioridad que necesita. Pues como bien comentaba, ese dato del 21% ya es muy alarmante y además teniendo en cuenta que muchas todavía no se atreven a denunciarle. Yo quería preguntarle, ¿podemos hablar de normalización de este tipo de abusos en el camino hacia el éxito deportivo de las mujeres? Pues no sé si es normalización o más bien si hay como una ley del silencio, porque las niñas o las mujeres que se enfrentan a este tipo de situaciones están en una relación de una simetría de poder, porque usualmente se trata de sus entrenadores que tienen que ver con la preparación del cuerpo del atleta. Usualmente se encuentran en una situación de repente de estar solas con el entrenador, en donde no hay las legislaciones que tenemos en algunos otros sectores para la protección de las mujeres, en donde no existen las sanciones. Tenemos datos, por ejemplo, en donde el 75% de los entrenadores o de los diferentes agresores y las agredidas se mantienen en sus lugares porque al final ellas tienen que decidir, es una situación muy dramática, porque tienen que decidir entre denunciar la agresión y renunciar a sus sueños de ser olímpicas o continuar siendo entrenadas y simplemente obviar esta situación. Entonces el tema es que no podemos poner a las atletas en esa situación de tener que decidir de una o de otra. Necesitamos mecanismos en donde puedan ellas acudir a reportar cuando existen estas cosas. Necesitamos leyes, necesitamos reglas, necesitamos más luz, necesitamos los datos y sobre todo necesitamos sanciones y que el sistema judicial reconozca que este es uno de los asuntos que también tiene que resolver. Y por ello necesitamos lanzar este plan de acción que de hecho lo elaboramos junto con la Organización Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas, justamente primero para poner luz en el tema, ya que vienen los Olímpicos, y segundo, para que se tomen las acciones. Como te digo, no es posible que solo el 25% de las asociaciones deportivas encuestadas tengan mecanismos de protección de las atletas. Claro. Esto debe ser generalizado. Claro, quiero hablar de otra cifra que es también muy preocupante y es que ese 21% asciende hasta el 87% cuando hablamos de abuso en línea en Twitter durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Sigue el grueso de la sociedad viendo igual a las mujeres como subalternas y de alguna manera invitadas al deporte profesional o es que las redes sociales, el anonimato, pues acrecienta este tipo de conductas?
Mira, desafortunadamente la expresión de la violencia contra las mujeres en el deporte es un rubro más en donde se cristalizan este tipo de acciones contra la mujer. Evidentemente, si tú en el sistema deportivo, el ecosistema deportivo, no tienes muchas dirigentes del deporte, donde las mujeres ganan 300 veces menos que los hombres, donde las mujeres tienen menos acceso a tener patrocinadores. Solo el 30% de las atletas profesionales lo tienen, mientras 100% de los hombres lo tiene. Entonces, estás en ese sector quizás ejemplificando lo que sucede en la economía, en la sociedad y en las mentalidades. Entonces, evidentemente, el sector del deporte requiere de acciones concretas para ese sector, pero yo te diría que es el reflejo de nuestras sociedades y sí debe haber un llamado mucho más amplio para cambiar las mentalidades. En la UNESCO tenemos el programa de En Forma para la Vida para el Deporte que aborda, entre otras cosas, la cuestión de género, pero también tenemos el programa de cambiar las mentalidades, porque al final, si seguimos en esta dimensión en donde las mujeres siempre están estereotipadas con ciertos rubros que tienen que desarrollar en la vida diaria, discriminadas, sin las oportunidades que se les dan a los hombres, con brechas salariales, con brechas de participación, con brechas de muchos otros rubros, pero además enfrentando la violencia, pues es evidente que tenemos que cambiar. Vamos por partes y como estamos en los Olímpicos, pues la UNESCO le está poniendo este énfasis a lograr que aquellas mujeres que optan por participar en actividades deportivas lo hagan desde una posición de seguridad y de protección y donde realmente su desempeño sea porque son buenos atletas y no porque son hombres o mujeres. Claro. Bueno, nos estaba hablando ahora de la importancia de los referentes. Si hay un referente, desde luego, deportivo, pero también en el ámbito de la denuncia de abusos, es la gimnasta estadounidense Simone Biles. Casos como el suyo han servido también para que se vaya rompiendo este tabú. Pues sí, pero el problema, querido Rodrigo, es que estamos empujando la agenda de crisis en crisis, ¿no? Entonces tenemos a Simone Biles, pero también tenemos a Jenny Hermoso, pero también tenemos a las atletas en diferentes, ¿no? Las corredoras, es decir, las gimnastas en Estados Unidos con el entrenador que tenía un sistema de abuso permanente. Entonces, es bueno que existan las crisis porque sí, Estados Unidos, gracias a estas denuncias y a esta posicionamiento tan valiente que tuvieron las atletas, pues las autoridades en general y las autoridades deportivas pues han desarrollado pues herramientas y legislaciones y reglas que las protegen y sobre todo la posibilidad de tener un ámbito de donde se puedan ellas posicionar sus quejas y que puedan ser reportadas en toda confidencialidad. En Francia se están desarrollando el capítulo francés del deportivo, también Sí. está avanzando reglas, y tú sabes que la Revolución Española pues fue maravillosa, porque es el primer país que cuenta con un sindicato que representa a las atletas, el primero. Entonces, pero esto tuvo que ser después del escándalo. Entonces, lo que yo diría a Claro. nuestros televidentes, que avancemos esta agenda sin necesidad de tener escándalos ni víctimas, ¿no? Apoyemos a los atletas antes de que se conviertan en víctimas. Y paradigmático, además, en el caso de España, lo que se tardó desde otros estamentos, desde la propia federación, compañeros también, en Y apoyar con a las sorpresa, ¿no? jugadoras. Claro, Y con sorpresa, desde luego. decían, pero qué raro, pero pues si solo fue una acción de cariño, no, pues no, Claro. simplemente no era posible, ¿no?